Camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio del Juventud Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el 10º aniversario de la marcha minera que transitó las calles de Madrid, que alumbró la Gran Vía ahora hace 10 años. En 1985, más de 50.000 trabajadores estaban adscritos al régimen especial de la minería. Hace 4 años estos no llegaban ni a los 3.000. Un proceso lento, gradual, planificado desde la Unión Europea bajo la complacencia de los gobiernos españoles, que ha llevado al cierre de la minería del carbón y la consecuente despoblación de comarcas enteras en Asturias y en León. Los escasos trabajadores prejubilados acabarán yéndose en pocos años, y también los jóvenes, lo que supondrá un abandono total de pueblos enteros debido a que la minería era su principal actividad económica. Los planes del carbón, bajo la excusa de la transición ecológica, han servido para que los diferentes partidos y administraciones acaben con el presente y el futuro de miles de familias trabajadoras. Sin embargo, las centrales térmicas siguen quemando carbón en España, un carbón procedente de Sudáfrica o de Colombia, extraído en condiciones de semiesclavitud y cuyo impacto ambiental es mucho más alto. En definitiva, el cuento de la transición ecológica ha arrasado comarcas enteras sin soluciones para sus familias. Los comunistas nos opusimos frontalmente al cierre de la minería, participando en las brutales luchas de los mineros de la Hunosa o de la Vasco-Leonesa. En el campo de batalla recogimos grandes experiencias y enseñanzas de uno de los sectores más combativos de la historia del movimiento obrero en España. Desde octubre del 34, pasando por la huelga del 62 hasta la marcha en Madrid de la que estamos hablando, los mineros han sido la punta de lanza de la clase obrera española, vanguardia viva y ejemplar. Aquella marcha nocturna a Madrid en 2012 fue un símbolo imborrable para muchos jóvenes que por aquel entonces, en plena respuesta a la crisis de 2008, nos iniciábamos en la militancia. Un símbolo de fuerza y entusiasmo que transmite el proletariado cuando está dispuesto a luchar, organizado y unificado. Un símbolo que es importante mantener brillando como el candil en este nuevo periodo de respuesta a la crisis, pues nos habla del papel central, dirigente de la clase obrera en las luchas del pueblo. Hoy charlamos con 2 personas que recuerdan muy bien esta marcha, que la vivieron en primera persona, y con ellos queremos recordar el espíritu heroico de la lucha de los mineros en nuestro país. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Raúl, Saúl, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Ha ido el viaje bien para acá, desde Asturias? Sí, alguna complicación al entrar en Madrid, pero por lo demás muy bien. Ha salido cara la gasolina, supongo, ¿no? Un poco. Está la cosa cara. Bueno, estamos con Saúl Fernández, fuiste minero de la Astur Leonesa, responsable ahora mismo de Movimiento Obrero y Sindical en Asturias, también del partido, Sí. y con Raúl Bedrina, miembro del Comité de Empresa John Deere y también responsable, que no se me olvide, de Movimiento Obrero del partido, ¿verdad? Lo he dicho bien. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, la verdad es que muy bien. Encantado de volver a coincidir con Saúl. Lleváis tiempo sin veros, me ha comentado Raúl antes, ¿no? Unos años. Sí, llevábamos desde el 2013, precisamente en la lucha minera que se libraba en aquella época, y encantado de estar aquí. ¿Dónde os pilló aquello? Bueno, a mí me pilló en Cerredo. Cerredo, que es una parte del suroccidente de Asturias, y en la parte también noroccidental de León. Entonces, entre el Bierzo, la Ciana y Asturias. ¿Y a ti, Raúl, dónde...? Pues yo ya había sido elegido delegado sindical por mis compañeros ahí en la fábrica en John Deere y estábamos inmersos en la lucha por el convenio en el 2012. Claro, el conflicto de la minería, como veíamos un poquito en el editorial, viene de lejos, porque el tema de los planes del carbón, Saúl, perdona, es que claro, tenemos un lío de nombres aquí, viene de lejos. La Unión Europea ya hizo un poco lo suyo. ¿Cuáles son los precedentes al conflicto de 2012-2013 del carbón? Sí, bueno, podríamos hablar de varias etapas dentro del cierre de la minería, de la reestructuración del sector y la desindustrialización. Como bien se dice en la editorial, viene desde 1985, aunque ya primero hay que decir que el carbón entra en crisis aproximadamente en el año 52.
A partir de ahí hay una serie de reagrupaciones de las explotaciones más deficientes en aquel momento, pero es a partir del 85-86 cuando se inicia una programación de cierre de todas las explotaciones. A partir de ahí se dan varios procesos, el 91, el 98 y los sucesivos planes mineros que van intentando cerrar todas las explotaciones, empezando por aquellas que supuestamente son más deficientes o tienen un grado de explotación menor. Llegamos al 2010 y ahí hay un momento clave en el que se da por parte de la Unión Europea una fecha de cierre al 2018. Entonces se comienza a hablar de una reserva estratégica o de una posible reserva estratégica y ahí se comienza a luchar para ver qué pozos y qué explotaciones se pueden dejar. Eso fue un canto de sirena y finalmente del 2010 entramos en el 2012. Podríamos decir, por lo tanto, que hay una lucha bien definida entre el 86 y el 87, otra lucha entre el 91 y el 98 que establece los planes mineros tanto de la pública en el 91 como de la privada a partir del 98 y luego el cierre que se da ya como primera oleada definitiva en el 2010-2012 como una lucha general de todo el sector y a partir del 2012 luchas fragmentadas de las diferentes empresas mineras que acaban desembocando en un cierre en el 2018. Claro, y tú estabas allí dentro, en ese momento estabas en la mina. ¿Cuáles fueron las sensaciones allí de los compañeros de la plantilla? Bueno, hay que decir que veníamos vacunados de esto porque ya como explico anteriormente, ¿no? Ya desde los 80 y especialmente los 90 recordamos una movilización enorme en el 91-92, tanto con la Marcha Negra de la Ciana, primera marcha minera, como las movilizaciones de UNOSA, de Navidades Negras del 91 se llama. Entonces se sabía que había una reducción tanto de explotaciones como de personal. Sin embargo, lo que sí pilla de sorpresa es el planteamiento definitivo y radical del cierre total de la minería en un solo plan de 6 años. Ante eso, pues el clima que se respira es un clima de rabia. Justo por eso te iba a preguntar cómo reciben los compañeros, claro. Cómo recibís allí directamente. Con rabia, pero con ánimo de lucha. Claro, el espíritu al final combativo que comentábamos, ¿no? También antes hablando un poco ahí fuera y demás, es de la minería. Los mineros siempre han sido uno de los sectores más combativos de la clase obrera española. También esto sirve para desarticular, ¿no? determinadas luchas de la clase obrera, en este caso una de las luchas, digamos, de vanguardia, los sectores de vanguardia dentro de la clase. Y Raúl, tú estabas ya en John Deere, me comentabas antes, ¿no? ¿Cómo recibes esta noticia? Porque hubo mucho movimiento. Pues, nosotros estábamos, como he dicho antes, inmersos en la pelea por el convenio. Era un convenio, además, donde se estaba produciendo un relevo generacional en la plantilla. A través del PER se estaban yendo los compañeros más veteranos y estábamos entrando gente más joven. Y era un convenio donde habíamos iniciado ya paros parciales, ¿vale? Por el convenio, y estábamos en un momento de mucha actividad y de un frenesí de lucha importante, ¿no? Entonces, en ese momento también tenemos que tener en cuenta que veníamos de la huelga general de 2010, la huelga general de 2012 posteriormente. Entonces es verdad que era un momento de flujo en las luchas obreras, ¿no? Era un momento de auge de todo el movimiento obrero y de las luchas obreras. Y estábamos en esa pelea y participando activamente en toda la organización de los piquetes, etcétera, etcétera. Y nos enteramos, pues eso, que venían los mineros, que iniciaban la marcha y demás, y es cuando empezamos a varios compañeros y demás, pues un poco como lo que decíais, ¿no? Que al final la minería es el referente, los mineros son el referente, la punta de lanza, ¿no? Del movimiento obrero y a quien que se sienta orgulloso de pertenecer a nuestra clase social no se le erizan los pelos cuando ve a los mineros combatiendo y peleando por su puesto de trabajo y por sus condiciones, ¿no? En ese sentido, pues hubo varios compañeros que dijeron, oye, tal, a ver si en la próxima asamblea que tengamos del convenio preparamos una pancarta que luego podamos llevar a la marcha minera cuando vengan a Madrid y demás.
Y bueno, también es verdad que empezó a fraguarse una colecta, ¿no?, para poder participar de la caja de resistencia. Tomamos contacto con los compañeros de Cerredo, con Saúl y demás, y ahí es cuando también se fragua el poder participar, pues mínimamente en esa, y modestamente en esa caja de resistencia que teníais, ¿no?, para poder aguantar, porque llevabais ya... yo cuando os visité el 1 de mayo ya llevabais unos cuantos días ahí encerrados y demás, sí. Claro, o sea, eso yo los recuerdos que tengo, porque yo viví en la marcha nocturna, no pude estar, pero luego hubo, por ejemplo, si no recuerdo mal, una manifestación que salió de aquí del Puente de Vallecas, además, de las mujeres del carbón. Yo en aquella época era estudiante de instituto y me acuerdo que desfilamos los estudiantes allí con ellas y tal. O sea, despertó una solidaridad de clase tremenda, que luego se canalizó, pues eso, a través de las cajas de resistencia, de esto de los piquetes, de lo otro y tal. También vimos las imágenes, por ejemplo, de las batallas con la policía, con la Guardia Civil, etcétera. Hubo un grado alto de represión en aquellas luchas, ¿no? ¿Cómo... Sí, claro. Vamos a ver. Realmente el grado de represión no deja de ser distinto al que observamos en otras luchas como la huelga del metal de Cádiz recientemente, ¿no? O cualquier otro tipo de resistencia obrera o de lucha obrera que se dé en un momento determinado. Lo que ocurre es que aquí, cuando la huelga comienza a tomar una categoría política, sí, en el aspecto de que somos conscientes y la clase obrera empieza a ser consciente, no solamente los mineros, sino todos aquellos que viven en torno a ese sector, en las poblaciones mineras, somos conscientes que va a quedar deshabitado y que no hay una alternativa real al trabajo que produce, que genera el sector del carbón. Cuando eso ocurre, la lucha se radicaliza. Y al radicalizarse y tomar unas iniciativas más políticas, entonces la represión se extiende. Y se extiende no solamente al piquete minero, sino que se extiende al territorio. Entonces podemos ver imágenes en Mieres, por ejemplo, toda la comarca del Caudal, tomada por un montón de vehículos y de gente de la GRS y de otras fuerzas de seguridad. Sí, si no recuerdo mal, incluso entraban en algunas casas a ver si había explosivos, alguna cosa de esta, ¿no? Cuando hay un vídeo, de hecho, muy sonado, de una huelga, de una movilización que se da en Ciñera, en este caso en León, en el que la batalla se centra dentro del poblado minero de Ciñera, hoy abandonado prácticamente, por cierto. Y ahí se ve cómo se entra en los portales, se acaba entrando en las casas, cuando los mineros, en cierta retirada en momentos concretos, pues se esconden, o los vecinos los esconden en las casas. Pues sí que se dan esos grados de represión. Claro, o sea, este año se cumplen los 10 años, ¿no?, de esa marcha. ¿Tú estuviste en la marcha aquí, en Madrid? En la marcha nocturna de entrada a Madrid, en lo que se denominó la llegada, la última fase de la marcha, y el resto del tiempo pues yo no participé en la marcha porque había otros piquetes y otras cosas que hacer. ¿Y cuál fue el pensamiento vuestro cuando llegáis a Madrid y veis ese despliegue de cantidad ingente de...? Mira, es algo que no se me va a olvidar nunca. Es un regalo que tengo grabado en forma de emociones, de imágenes y de sentimientos que durará, espero que siempre, porque recordar en aquella marcha nocturna, cuando nosotros nos posamos del autobús y iniciamos aquella etapa y entramos en Madrid, y en Madrid veo gente que se subía por todos los lugares. No es que hubiese gente exclusivamente en la acera, es que se subían en las bocas de los metros, en las barandillas, agarrados a los árboles, en una cantidad ingente de personas allí. Y escuchar aquel grito de Madrid obrero, saludo a los mineros, lo recuerdo con una emoción y con un orgullo, un orgullo de pertenecer a toda la clase de un país. Fue lo que generó y sigue generando.
Claro, al final aquella lucha despertó esa solidaridad que decimos. Los compañeros, por ejemplo, vuestros allí de John Deere participasteis. Sí, claro. O sea, nosotros la pancarta que yo decía que habíamos hecho anteriormente y que habíamos hecho una fotografía en la Asamblea de Trabajadores sujetando la pancarta y demás, es la misma que llevamos y una de las que se intentó subir allí a unas ventanas y la estuvimos atando a unas ventanas, como decía el compañero, ¿no? Porque claro, como había tantísima gente, o sea, fue un recibimiento de centenares de miles de personas, o sea, que fue espectacular. Bueno, pues subimos allí la pancarta como pudimos a unas ventanas para atar los palos para que se pudiera ver, porque claro, con la cantidad de gente que había no era suficiente como para poder... Sí, recuerdo perfectamente que hubo varios compañeros que estuvimos allí haciéndose el recibimiento ahí por la noche. Y luego también en una manifestación que hubo al día siguiente o a los 2 días. Al día siguiente, sí. También, sí. Claro, lo que comentaba Saúl de ese orgullo de pertenecer a la clase obrera, ¿no?, que se despertó, yo creo que también movilizó mucho la conciencia en otros sectores. De la clase, pues eso, a lo mejor en una pelea con un convenio colectivo, con no sé qué, que vieron, joder, vamos a seguir el ejemplo de los mineros, ¿no? La marcha fue un poco el culmen, una parte muy visible de la lucha, pero ¿cómo fue la organización desde dentro, desde las propias cuencas? ¿Cómo os organizabais allí? Bueno, vamos a ver. Hay una preorganización a la huelga en el momento que se conocen los papeles que se ponen encima de la mesa del carbón. Comienza una serie de asambleas informativas. Ya digo que no es muy distinto a cualquier otro sector, realmente todo funciona muy parecido, ¿no? Entonces hay una serie de asambleas informativas y otras asambleas de toma de decisión. En ese aspecto se va tomando forma cuál es el nivel de lucha que se necesita para combatir el nivel de ataque que se nos ofrece, ¿no? En ese aspecto, las asambleas se van dando a 3 niveles. El primer nivel, al nivel de sindicato, de afiliados. Eso da la postura a cada sindicato que traslada a una Asamblea General de Trabajadores. La Asamblea de Trabajadores finalmente decide qué medidas se deben de tomar a cabo, y una vez que se deciden las medidas, se dan asambleas diarias, que se celebran en torno a las 6 de la mañana aproximadamente. Esas asambleas son las que, más que una asamblea, es un destino de trabajo. Es decir, que copia un poco la forma en la que solemos trabajar, ¿no?, en la que se organiza el trabajo. Entonces, la lucha toma esa forma de organicidad. Vamos a esas asambleas, se comenta qué se va a hacer y se destina. Y a partir de ahí comenzamos las acciones. Pues viene un piquete, una concentración, etc. Y luego ya son las manifestaciones conjuntas que aprueban los órganos sindicales junto con los comités de huelga, que se hacen en poblaciones concretas, como pueden ser las cuencas mineras, o se aprueba una huelga general, se convoca, o, como en este caso fue, la marcha minera. Claro, la clave un poco de todo eso al final es que los trabajadores estaban bien presentes en todo ese proceso de toma de decisiones. Y lo que tú comentas, lo de las asambleas diarias, informaba y se decía, hoy se hace esto y se hace lo otro y tal, y había un seguimiento del conflicto. Sí. Claro. Si permíteme una cosa. No, claro. Cuando tienes que organizar a miles de trabajadores, no hay otra forma. No, solo se puede dar de esa forma. Claro, o sea, yo creo que la gente o sea, lo que queremos también un poco con este episodio, que lo ve gente más joven y tal, que no se olvide de todo eso y que conozca un poco cuáles son las claves del conflicto de la minería, que sí, que todos más o menos tenemos en mente, sí, los mineros, un sector muy combativo, pero vamos realmente a las claves políticas de todo el conflicto, cómo ha sido esa lucha. También hubo encierros, si no recuerdo mal, ¿no?, durante todo este tiempo, incluso huelgas de hambre, ¿no? ¿Huelgas, no? La huelga de hambre, si bien podemos englobar en todo el conflicto de la minería todas aquellas luchas que se vinieron sucediendo tras el 2012, la huelga de hambre vino en una huelga del 2014 en la Hoguera Vasco-Leonesa. En este caso no hubo huelgas de hambre, sí hubo encierros. El encierro no se da por una cuestión meramente romántica, vamos a decirlo así, sino que el encierro tiene una clara objetivo material, que es paralizar la actividad de un pozo, como puede ser de una fábrica, de un taller o de cualquier otra industria, ¿no? Entonces, el encierro tiene esa parte buena, positiva, de que paralizamos desde ya, y tiene la parte negativa, que ajusta una temporalidad, al menos a esa fase de la lucha.
pero bueno, se juega, se debate qué beneficia en estos momentos, qué acción es la más lógica y se acuerda a llevar a cabo los entierros. Eso también, que lo decíamos antes, despierta toda esa solidaridad de clase en todo el país. La idea fue un poco también unificar luchas, que lo estábamos comentando antes, ¿no? Raúl, o sea, todo aquello, ¿cómo sí, fue? Efectivamente, o sea, como decía un poco antes también, ¿no? O sea, veníamos de las huelgas generales de 2010, claro, de las huelgas generales del 2012, y sí que estábamos en un momento, las marchas de la dignidad que fue en 2014, o sea, estábamos en un momento de auge de la clase obrera, efectivamente, y un poco sí esa canalización de distintas luchas y de distintos sectores podría ser lo que se canalizó a través de la marcha de la dignidad finalmente, ¿no? Eso fue un poco, ahí era un poco donde desembocaba no solamente el apoyo al sector de la minería que se había producido en la Marcha Negra también, sino de, pues eso, a nivel estatal, de distintos territorios y distintos sectores. Un poco era lo que se canalizó al final ahí, ¿no? Claro. Sí, realmente yo creo que la marcha minera lo que hizo fue empujar. Sí, todo eso esa chispa estaba, a lo mejor, ¿no? Esa chispa de toda esa rabia acumulada, condensada, y que en un momento dado ahí se ve una forma de el cómo hacer. Y entonces eso, digamos, que abre un camino en el que dice, pues lo canalizamos a través de aquí. En un periodo, efectivamente, de flujo de la lucha obrera. Sí. Indiscutible, ¿no? Es verdad que por mucho que se ha intentado, bueno, y que se intenta, ¿no?, ocultar a la clase obrera como tal, como sujeto político y demás, hay momentos de estos así espontáneos donde toda la clase se reconoce en sectores con un alto nivel de combatividad, como pueden ser el sector minero, como pueden ser los estibadores, metal, como puede ser el sector del metal. Claro. Es verdad que por mucho empeño que se pone en intentar ocultar a la clase, pues que sigue existiendo como tal, hay momentos en el que el despertar es prácticamente, o sea, hay un salto cualitativo impresionante, como se pudo ver en esa marcha minera. Claro, en aquella época, si no recuerdo mal, luego tuvimos el partido, tuvo la campaña aquella de unificar las luchas y demás, tuvimos el acto aquí en Madrid también, que fue con varios colectivos de trabajadores, diferentes conflictos. ¿Cuál fue el papel del partido, sobre todo a nivel local, allí en Asturias, en León, en las comarcas? Tú que lo sabes bien. Bien, bueno, vamos a ver. Lo primero hay que decir que entramos en la huelga del 2012 sin tener una estructura partidaria dentro del conflicto minero, aunque sí trabajadores, y a partir de ahí, aprovechando ese flujo precisamente que se da, ¿no?, comenzamos a trabajar en la unidad. Y hay una cuestión importante. Antes de que se dé de forma material ese trabajo de la unidad, el partido lo que hace son verdaderos esfuerzos de análisis de la realidad, del por qué sucede. No la huelga en sí, que lo tenemos muy analizado, sino por qué se cierra el sector. ¿Qué cambios económicos y estructurales existen para que esto suceda ahora? Y es solo fruto de esos análisis cuando el partido comprende qué táctica hay que llevar a cabo para alcanzar qué objetivo. El objetivo más inmediato en aquel momento era la unidad, para generar un flujo, una ascendencia de conciencia y de lucha y de lucha obrera. ¿Qué ocurre? Que nosotros analizamos que tras la huelga del 2012, precisamente tras la manifestación del día siguiente de la marcha minera, la huelga entraba en un periodo de crisis. Y así fue. Y si mal no me equivoco, en esa misma semana se celebraron asambleas en las que la huelga se desconvoca. En todas las empresas, además. Nosotros analizamos, como partido, que ese cierre en falso de esa herida, de esa huelga, desembocaría mucho más temprano que tarde en huelgas fragmentadas de las distintas empresas mineras. Y eso acabó ocurriendo. No pasaron 7 meses. Entonces el partido entra en 7 meses, tras 7 meses de recomposición, de organización, de análisis, y a los 7 meses tenemos preparado todo un aparato partidario que es capaz de llevar
el mensaje de la unidad dando frutos muy importantes. Y eso son las huelgas del 13, del 14, del 15 y del 16. Es decir, que es la extensión en los próximos años y que llega hasta el 18, aún con el último encierro minero que negocia el último plan en el Pozo Santiago. ¿Cuál es la situación ahí en las comarcas ahora? Porque hablábamos antes de despoblación, de pérdida de la actividad económica allí. Claro. Tenemos dos tipos de comarcas afectadas. Una comarca que se da en una zona donde exclusivamente se dio la extracción del carbón, como puede ser la zona norte de León, Ciñera, La Robla, etc. Otra como Villablino, como una parte del Bierzo, especialmente el Bierzo Alto, donde la situación es muy mala, muy precaria, donde además pertenece a un sector de la minería privada, que fue mucho más agresiva con sus trabajadores, y donde tenemos unas tasas de paro elevadísimas, y donde se da un problema y se comienza a dar un problema que va más allá de aquello tan manido de se marcha todo el mundo de la zona, sino que se comienza a dar un problema de quien, además de los que se fueron, aun queriendo, no se pueden ir. Es decir, quedarse encerrado en una zona que no tiene ningún tipo de alternativa ni posibilidad de vida, donde hay apagones de televisión, en tormentas en invierno, porque además suele tener la casualidad o la coincidencia de que se da las explotaciones que existían en zonas montañosas y ocurre que hay problemas con la conectividad a internet serios, donde no llega ni de broma la fibra óptica, es decir, un montón de problemas de comunicaciones y donde las comunicaciones por carretera son malas. Y voy a decir una anécdota. Nunca hubo un problema de que quedase cortada una carretera por nieve entre el noroeste de León y el suroccidente de Asturias, hasta que cerró la empresa minera, porque era la única que se ocupaba de abrir camino entre la nieve para garantizar el servicio de suministros y que los trabajadores llegasen al puesto de trabajo. Y cuando la empresa cierra, ni el Principado ni la Junta de Castilla limpian la carretera y por lo tanto dejaron un pueblo encerrado durante 3 meses. Es un poco, eso también te da muestra un poco del carácter de clase del Estado, ¿no? Claro. O sea, el Estado estaba ahí para garantizar esa plusvalía que... Efectivamente, o sea... Fíjate... Pero ahora que ya no tiene esos intereses económicos, bueno, ya... Claro. Eso es verdad que es muy definitorio, ¿no? De ese carácter de clase del Estado. Yo recuerdo que por el 2014, 2015, una cosa así, estuve por Villablino y demás, y es verdad que siendo un pueblo bastante grande, o sea... empezaba a parecer un pueblo fantasma. O sea, todos los comercios, todo el pequeño comercio estaba cerrado. O sea, tú veías donde había habido una floristería, una papelería, pero ya no existía nada. O sea, estaba todo cerrado. Muchísima venta de pisos, de gente que se habría ido y diría, si es que ya, yo, ¿para qué voy a volver aquí? Si es que no tengo ningún medio de subsistencia. O sea, es que el drama de las comarcas y tal, o sea... Bueno, ha habido comarcas enteras que tal, pero el drama real y viéndolo físicamente ahí es la leche, ¿eh? O sea, son pueblos que empiezan a quedarse abandonados. Y pueblos grandes, ¿eh? O sea, estamos hablando de pueblos de, no sé, Villablino puede rondar los 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, sí. Una cosa así. O sea, que estamos hablando de, para la zona, de pueblos realmente grandes. Sí, claro. Fíjate, si hablamos de pueblos, pero si hablamos de pueblos que conforman comarcas muy cercanos entre sí, hombre, hablamos de la comarca del Caudal. Como comarca, anda por los 130.000 habitantes. Entonces son comarcas importantes. La comarca del Bierzo, otro tanto. La comarca de La Ciana, Bavia, etc. No tanta población, pero un número importante, ¿no? Y fíjate, la cuestión del carácter del Estado, y muy simbólico recordar cómo cuando se da el cierre de la Astur Leonesa, se manda una serie de patrullas de los antidisturbios, además de sorpresa, porque no había piquete ni había nada, pero una mañana nos levantamos en el pueblo y amaneció con una serie de GRS, de patrullas, de furgoneta antidisturbios, etc., para llevarse la maquinaria y vaciar la mina. O sea que cuando nosotros levantamos las casetas de piquetes, y se levanta la huelga, pasan unos meses, llega el primer ERTE
antes del 18, y esto fue en el 2016, y aparece todo un despliegue que había organizado delegación de gobierno a la orden de los dueños de la empresa, lógicamente, y vacían la mina o intentan vaciar la mina, cosa que finalmente solo sacaron un camión, ¿no? Porque hubo una respuesta del pueblo y de la clase que ahí trabaja. Pero es y el carácter de clase, entre otras cosas. Proteger los intereses del dueño de la mina, aun con una explotación cerrada, los trabajadores en paro. Y recuerdo perfectamente cómo subyacía un odio hacia la población, hacia el pueblo, en el que compañeros, gente jubilada, que iba a su pequeña huerta que tenía arriba en las inmediaciones de la mina, se le prohibía el paso por un señor de 70 años que iba con un caldero. Algo... ¿Y qué perspectivas hay en estas comarcas? Porque claro, se habla de despoblación, que si la España vaciada, que si esto, que si lo otro, pero los diferentes partidos han sido responsables de esto, y las diferentes administraciones. ¿Qué perspectiva? Absolutamente. No es fácil responder a esto. Yo quería decir también que esa es una parte de esas comarcas mineras. Luego hay otra parte, como son las cuencas centrales de Asturias, que se enmarcan dentro de todo un área central, industrializado, y que quedan en una situación muy deprimente, especialmente en comparación a cómo estaban primero, que llevan teniendo planes con fondos mineros desde el año 90 y que cada día está en una situación más deprimente que la que tenía al principio, salvo por alguna acera que se reparó. Ahora hablamos de las perspectivas que me preguntas y no son buenas. Entonces, una vez aclarado que existen estos dos grupos, digamos, de comarca minera en que se desestructura, tenemos la perspectiva de la comarca minera de Ciñera, de La Ciana, de Cerredo, de Cangas de Narcea, una perspectiva tremendamente... No hay perspectiva. En cualquier caso, de futuro, hay una tendencia al turismo verde, que es lo que se protagoniza desde los diferentes estamentos políticos y la institucionalidad, y hay una perspectiva de volver a un campesinado de origen casi por obligación. Y luego tenemos las otras comarcas. En las otras comarcas se da un cierto grado de industrialización fruto de los planes mineros, que fracasa en un 80% aproximadamente, y donde la explotación que se da, la sobreexplotación que se da, que se ceba con la juventud, principalmente, que es quien lo sufre, pues es terrible. Una temporalidad y con un problema muy, muy común al que puede vivir cualquier otro barrio que sea fruto de la desindustrialización o de la uberización de la economía en cualquier parte del país. Sí, eso es verdad que la respuesta va un poco más allá de esa mera lucha economicista o de las mejoras o incluso del mantenimiento del puesto de trabajo, que con toda la importancia que por supuesto tiene, ahí es donde se introduce ya la clave política, ¿no? Y como decía Saúl, ahí es donde tenemos que dar el salto a la lucha de carácter político. Y al que el sujeto político de este país no solamente sea la clase obrera, sino y políticas que redunden principalmente sobre la clase obrera, sino que ella misma sea, pues eso, la que tome el control y la que realice esas políticas y distribuya todo en función de un componente social, ¿no? No del componente económico, como decíamos antes. Y eso se tiene que dar esa lucha, ese nexo, ese salto cualitativo, no solamente ahí en las comarcas mineras, sino en toda España, porque claro, como él decía, por ejemplo, aquí en Madrid estamos sufriendo ahora hay una empresa que está peleando porque Schneider Electric, que le plantean un ERE prácticamente para intentar cargarse poco a poco cerrar el centro. Y es una pelea fundamental también en la comarca sur, que siempre ha sido el cinturón industrial de Madrid, también se está desindustrializando de una manera brutal, ¿no? Claro. Me gustaría que me dijerais una clave o de esa experiencia de lucha aplicable al contexto actual. Ahora mismo, crisis catalizada por la pandemia,
Eso, estamos viendo diferentes luchas en diferentes puntos. Hemos visto lo del metal hace muy poquito en Cádiz. Una clave para decirle a los trabajadores de este país a propósito de la experiencia de la minería y toda aquella lucha. ¿Difícil? No. Yo doy 2 claves. La unidad de las luchas, al igual que en su día dijimos, hicimos una pancarta que decía todos mineros, todos unidos, yo hoy diría todos obreros, todos unidos. Y la unidad de acción sindical. Y si juntamos esas 2 claves, entonces la lucha garantiza éxitos. Uh-huh. Y un primer paso sería organizarse, o sea, tenemos que ir a la clase y decirle, organízate en lo sindical, organízate en el partido. Precisamente para dar esas 2 respuestas, ¿no?, que decíamos antes. Claro. Tienes que organizarte en lo sindical para mejorar tus condiciones de trabajo, para pelear, para disputar tu plusvalía al final donde se está dirimiendo, que es en el centro de trabajo. O sea, la pelea fundamental es disputar la plusvalía en el centro de trabajo y luego dar ese salto político, ¿vale? Cuando ya esa lucha economicista no tiene más recorrido, organízate en el partido para dar esa respuesta política que dé solución a los problemas de la clase obrera en su conjunto y de una manera integral. Claro. Si me permitís. El programa es vuestro, o sea, quiero decir, ¿no? Más que luego una clave, yo lanzaría una reflexión fruto del aprendizaje un poco de las luchas mineras. Nosotros analizamos ya en aquellos momentos, y hablo del 2011, antes de la huelga del 2012, que tenemos un acto en, si no equivoco, en el Bierzo, en Ponferrada. Y decimos, tras el cierre del carbón, viene el cierre de las centrales térmicas, que progresivamente también van cerrando. Y tras el cierre de la central térmica, viene el cierre de la industria en general, especialmente la industria pesada. Y yo, la reflexión que lanzo es que aprendiendo de los éxitos de la lucha minera, pero también de sus fracasos, que el hecho de situarse a la defensiva, en defensa de un sector en exclusiva, no da buenos resultados nunca. Y que lo que la clase necesita hoy, porque no vivimos en los tiempos en los que la mayor parte de los trabajadores de la industria luchan por mejorar un convenio, sino por resistir a un cierre, eso nos lleva a una lucha de desgaste, de situarnos a la defensiva, de asumir cualquier cosa, nos lleva a la división entre subcontratados y fijos, nos lleva a la división entre jóvenes y mayores, entre los que tienen un convenio y los que entran por la puerta de otro, y eso solo lleva a la derrota. Y por eso yo diría que la lucha o se torna a la ofensiva o se acaba. Y eso es algo que ni nos podemos permitir, ni la historia hace que exista. La lucha al final no se acaba nunca mientras exista en clase. Y esa es la reflexión. Totalmente de acuerdo contigo. Nada más que añadir. Después de esa reflexión... A mí me queda decir que ha sido un placer teneros aquí a los 2. Nos quedamos con esa última reflexión de Saúl de a la ofensiva o a la ofensiva, realmente, porque no hay otra alternativa. Y nada, esperemos que a nuestros espectadores les haya gustado. Os recordamos lo del coffee, lo tenéis en la descripción y nos vemos muy prontito. Un saludo proletario. Del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, de nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.